Hoy nos adentramos en algo fascinante, cómo las culturas antiguas usaban la voz humana no solo para hablar, sino para conectar con el mismísimo cosmos. Para intentar responder a esto, vamos a hacer un viaje a un lugar muy especial, las altas mesetas del antiguo Tíbet, a un reino perdido y a una lengua sagrada. Aquí es donde empieza todo, con la lengua Shanghung, que es, ni más ni menos, el idioma de la tradición espiritual más antigua del Tíbet, el Ben. Ojo, que no estamos hablando de un idioma cualquiera para comunicarse en el día a día. No. Se consideraba una herramienta sagrada directamente conectada con una figura mítica, Trungpa Shenrab Miwache. Y aquí viene lo realmente alucinante. Fijaos en las fechas. Hay un abismo enorme entre cuándo se empezó a hablar y cuándo se empezó a escribir. Esto nos dice algo clave. Sus raíces son profundísimas. Una tradición oral milenaria. A ver, para la tradición Bon, el sonido no era algo pasivo que se escuchaba y ya está. Era una fuerza activa, una herramienta potentísima para trabajar a nivel espiritual. Podía purificar, conectar e incluso transformar por completo la conciencia. Bien, ¿y cómo lo hacían? ¿Cómo funcionaba esto en la práctica? Pues vamos a meternos de lleno en el simbolismo de algo tan simple en apariencia como son las vocales. Empecemos por lo básico, por el origen de todo. El sonido A. Para ellos era la manifestación sonora del vacío primordial, o sea, el sonido del que todo, absolutamente todo, nace. Es una idea potentísima, ¿verdad? Y esto se convierte en un sistema súper completo. Cada vocal estaba ligada a un elemento cósmico, así que al cantar una vocal no solo se emitía un sonido, sino que se estaba, en cierto modo, invocando y equilibrando la energía de ese elemento. Cada vocal era como una llave. Pero la cosa no se quedaba ahí, en el cosmos, también bajaba al cuerpo. Los sonidos tenían una correspondencia directa con los centros energéticos, con los chakras. Usaban vibraciones muy concretas para activar puntos de conciencia. El cuerpo se convertía literalmente en una caja de resonancia. Por ejemplo, cantar una A muy larga, ese A, no era solo un ejercicio de voz. Era un acto consciente, un ritual para abrir un canal directo con la dimensión celestial, con el espacio. Y esto lo vemos también en mantras más complejos. Lo importante aquí, el quid de la cuestión, no son tanto las sílabas en sí, sino la vibración sostenida de las vocales. Se creía que esa vibración era lo que tenía el poder de realizar una limpieza energética profunda. Vale, dejamos por un momento las cumbres del Tíbet y nos vamos a otro paisaje completamente distinto, las estepas infinitas de Mongolia. Porque allí vamos a encontrar una tradición viva que curiosamente resuena con todo esto que hemos visto. Aquí nos encontramos con el Jumi o canto gutural. Y esto es alucinante, tiene más de 2000 años de antigüedad. Pero es mucho más que una técnica, es toda una filosofía que dice que para conectar con la naturaleza, primero tienes que convertirte en ella, sonar como ella. Los cantantes de Jumi no se limitan a imitar sonidos. No, van mucho más allá. Canalizan el espíritu de lo que les rodea. Es como si le dieran voz al propio paisaje, al viento, al agua, a los animales, para poder comunicarse con las fuerzas de la vida. Y de nuevo, ¿cuál es la clave técnica? Las vocales. La elección de la vocal lo cambia todo, define el propósito del canto. Con vocales cerradas como la I o la U se consigue ese silbido etéreo, el sigit que busca el cielo. Y con vocales más graves como la A se invoca la fuerza de la tierra con ese gruñido profundo, el kargirá. Entonces, a ver, recapitulemos. Tenemos dos tradiciones, en dos lugares distintos. Parecen muy diferentes a primera vista, ¿verdad? Pues si miramos un poco más de cerca, vamos a ver que la filosofía de fondo es increíblemente parecida. Fijaos en esto. El objetivo espiritual es casi el mismo, conectar con algo más grande, alterar la conciencia. La técnica central en ambos casos es la resonancia, ya sea con vocales prolongadas o con armónicos, y el simbolismo de la naturaleza es la base de todo. Queda clarísimo, en ambos casos la voz es un puente entre nuestro mundo y el mundo espiritual. Y el punto crucial aquí, el nexo de unión, es el chamanismo. Ambas tradiciones tienen raíces chamánicas profundas, y en el chamanismo la voz nunca es solo arte, es una herramienta de poder para transformar y para sanar. Bien, después de este viaje por el Tíbet y Mongolia, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué nos enseñan hoy estas voces tan antiguas? Pues nos dejan una idea muy potente, que la voz es mucho más que una simple herramienta para hablar, es un instrumento de afinación, un instrumento para sintonizar nuestra propia conciencia con el universo que nos rodea. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Qué poder increíble yace todavía sin explorar en nuestras propias voces?